¿Ya? Bien. Entonces, partiendo hoy día la reunión, perdón, la clase de hoy día, vamos a ver sobre lo que es las escalas gráficas, ¿ya? Vamos a hablar sobre ello, ¿ya? Eh, Como sabemos, ¿no es cierto? Como ya sabemos, si dibujamos un proyecto de arquitectura o un objeto grande, ¿no es cierto? Es imposible que lo podamos hacer en tamaño real en una hoja, ¿ya? Porque nuestros formatos de papel, ¿no es cierto?, son limitados, son pequeños, ¿ya? Eh, eh, un ancho máximo de hoja uno la va a encontrar de 1,20 m aproximadamente. Entonces, no me cabería, por ejemplo, una casa, dibujar una casa en tamaño real en esa hoja. Entonces, eh, ahí es donde entra el tema y el concepto de dibujar, ¿no es cierto?, reduciendo ese tamaño real a un formato, ¿no es cierto?, que sea legible, que se pueda ver, que se pueda interpretar, ¿no es cierto?, como es en este caso un tamaño hoja, ¿ya? O un plano cualquiera, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, a un arquitecto de un estudio de arquitectura en Noruega, el Barde Auen, creo que se llama el estudio de arquitectura de Noruega, donde ellos hicieron una casa, ¿no es cierto?, dibujada a tamaño real y se ve bonita, ¿ya? Pero para fines técnicos no es cómoda, no es cómoda tener un plano de ese tamaño. De hecho, creo que el año pasado el profesor de dibujo del día hizo esta actividad en el gimnasio del Centro de Formación de Talca, ¿ya? Entonces, tenemos este problema, el tamaño, cómo nosotros logramos poder llevar una edificación tan grande, ¿no es cierto?, a un tamaño de hoja reducida, como ya dije, que no tiene un ancho más de 1,20 m, ¿ya? Entonces, si por el contrario pasa lo opuesto, si tenemos, por ejemplo, un dibujo, ¿no es cierto?, que es muy pequeño, perdón, un objeto que es muy pequeño, tenemos un problema similar, ¿no es cierto?, que no podemos hacer tan pequeños esos elementos como en este caso el reloj, un reloj de bolsillo, ¿ya? Un objeto tan pequeño con piezas tan pequeñas, es casi imperceptible, ¿no es cierto?, poder dibujar eso, incluso porque el espesor de mi lápiz molestaría en los detalles. Entonces ahí pasamos también a lo opuesto. Cuando los elementos son muy pequeños y no tengo cómo yo poder llevarlos al papel, ¿no es cierto? Porque los grosores de mi lápiz, de mis elementos de dibujo son muy gruesos para poder especificar esto. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la fotografía de un reloj de bolsillo y al lado un plano de despiece donde obviamente no está dibujado al tamaño real, sino que se aplicó una ampliación de las partes de este, de este, de este reloj, ¿ya? Voy a poner puntero láser. Entonces tenemos ese problema, el problema cuando es un dibujo muy grande, perdón, una construcción, una obra, un elemento muy grande que no cabe en el papel y también un elemento muy pequeño que entorpece en el dibujo en la hoja, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema tremendo de cómo poder representar eso en una hoja. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema es cuando entra a jugar el concepto de escala. ¿Ya? La escala. Y como lo ven ahí en el PowerPoint, ¿no es cierto? Escala es nada más y nada menos que la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real. Lo que define la escala es una relación numérica, ¿no es cierto?, que es proporcional, que nos permite relacionar los tamaños o dimensiones reales y verdaderas de los objetos a su, a su se me enreda la boca, a sus respectivas representaciones en el papel, ¿ya?
Eso es una escala en el fondo, es la proporción, ¿no es cierto?, de lo real a lo que hay en el papel, al dibujo, ¿ya? Eh, Matemáticamente nosotros expresamos la escala de esta forma. E, que significa escala, es igual a dibujo dividido por realidad, o dibujo dividido por el tamaño real, ¿ya? Eh, Profe, profe, consulta. eh, 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 ya, la consulta al final, por Ay, favor, porque estoy grabando. Pongan en silencio sus micrófonos. Entonces, vemos entonces que esta expresión, dibujo, ¿no es cierto?, dividido la realidad, es lo que nosotros vamos a conocer como escala. Quizá ustedes no lo han familiarizado, ¿no es cierto?, de esta forma, como es dibujo dividido como dividido realidad, pero sí, por ejemplo, han visto representaciones o planos, ¿no es cierto?, donde aparecen un número, dos puntos, ¿no es cierto?, 1, 2.2, o 1, 2.100, o 1, 2.1000. Ya, eso quiere decir, eso se lee como 1 es a 2, 1 es a 20, 1 es a 100. Esa es la forma en la que se representa. Eso es lo que está indicando entonces la escala. El primer número de la proporción, el primer número, el que está acá, ¿no es cierto? Y lo vamos a pasar a la siguiente presentación, a lo mejor iba a quedar un poquito más claro. ¿Ya? Aquí yo tengo, por ejemplo, la escala, ¿no es cierto?, de la representación de un lápiz. ¿Ya? En este caso, tengo el tamaño real, dice ahí, tengo el tamaño ampliado y el tamaño reducido. ¿Ya? Aquí dice, si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación. El numerador, el primer dígito, es mayor al denominador, que es el segundo dígito, entonces estamos hablando de que ese dibujo se amplió. Si el denominador es mayor que el numerador, se trata de una escala de reducción. Tengo acá mi escala real, mi numerador es mayor y mi denominador es menor, quiere decir de que se redujo este objeto, ya para que pudiera caber en una hoja. Y cuando tenemos un dibujo de un objeto que de forma natural, por ejemplo, si yo tengo una calculadora y la calculadora la voy a dibujar en una hoja, me cabe perfectamente, no tengo para qué hacer transformaciones de escala, no tengo ni que ampliar ese dibujo ni reducir ese dibujo, lo puedo dibujar así, tal cual, con todos sus detalles. Entonces ahí estamos hablando de una escala real y se expresa con el término, acá dice escala 1, 2.1, que se lee 1 es a 1. Tenemos entonces escala de ampliación, donde se lee 2 es a 1, tenemos la escala real que se lee 1 es a 1 y tenemos la escala de reducción que es 1 es a 2, 1 es a 4 y así sucesivamente. Importante tomar en cuenta que el numerador, ¿no es cierto?, se refiere al dibujo en el papel y el segundo número, el denominador, se refiere a la realidad. ¿Ya? Se refiere a la realidad. Entonces, en este primero que tengo acá, en la ampliación, estoy diciendo que en el papel se amplió dos veces a lo que realmente es. ¿Ya? En el 1 es a 2, estoy diciendo que en el papel, ¿no es cierto? En el papel está estoy reducido, ¿no es cierto? Me bajé porque tengo la real que es dos veces más grande que lo que está dibujado acá. Y acá en este de 1 a 4 estoy diciendo que en la realidad este objeto es cuatro veces más grande de lo que está dibujado en el papel. ¿Ya? Entonces siempre acordarse de eso. El primer número se refiere al dibujo en el papel y el segundo número se refiere a la realidad, a lo que realmente es el tamaño que realmente tiene ese objeto. ¿Ya? Los dos números se separan o por dos puntos o también por un slash, que es una diagonal, ¿no es cierto? Como el signo dividido como el signo dividido, un slash, ¿ya? Entonces, tenemos que acordarnos de eso, tenemos que acordarnos, como ya decía, de que el denominador, si es el numerador, perdón, es más grande, es mayor que el denominador, tenemos ampliación,
Si el denominador es mayor que el numerador, ¿no es cierto? Tenemos una reducción. Y si el numerador y el denominador son iguales, entonces estamos hablando de una escala real, una escala natural también lo escuchamos, ¿ya? Entonces, por esto mismo es que se usa la escala, ¿ya? Esto nos permite representar un proyecto, por ejemplo, de gran envergadura, como por ejemplo en nuestro contexto de profesión, un límite de un terreno, por ejemplo, ¿ya? Nos permite ese terreno que medimos, reducirlo a un formato normalizado, un formato, una hoja, ¿no es cierto?, para poder representarlo allí y hacer los estudios correspondientes. Por el otro lado, si tenemos elementos demasiado pequeños, por ejemplo, un reloj, ¿no es cierto?, de bolsillo, ya, de estos de antiguos de engranaje, entonces tenemos que ampliar, tenemos que hacer una escala de ampliación para poder representarla en la hoja y especificar sus partes y dimensiones. Cuando nosotros trabajamos con escalas, existen los métodos de escalado. Yo puedo relacionar, de hecho la escala, el valor de escala es una relación, ¿ya? Y nos basamos en este teorema que es el teorema de Tales, ¿ya? El teorema de Tales, ¿ya? ¿Qué hace el teorema de Tales? Yo aquí, por ejemplo, tengo una figura donde la escala aquí es 3, si ustedes ven el puntero, 3 es a 5, 3 es a 5. Y basado en esa proporción, yo trazo una línea, ¿no es cierto? Una línea cualquiera, como dice ahí en el punto A, una línea cualquiera desde un origen, ¿ya? Y sobre la recta R, que es la dimensión real, la línea de las dimensiones reales, por ejemplo, si le ponemos un metro a esto, serían 5, ¿no es cierto? Eh, 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 en esta recta, donde se sitúa el denominador, ¿no es cierto? La segunda cifra del factor de escala, eh, dice acá, y sobre la recta S, el numerador, o sea, el valor papel, ¿ya? Acá abajo dice dimensión dibujo, ¿ya? Sobre la recta S, sobre la recta S, los extremos de dichos segmentos son A y B. Tenemos A y tenemos B. ¿Qué me está diciendo entonces? Que mi dibujo de escala para sacar más escalas basado en la escala 3 es a 5, con este teorema de Tales me está diciendo de que yo tengo una recta A y B con escalas en la hipotenusa, ¿no es cierto?, de 5 y en la del cateto de 3. O sea, 3 es a 5. Yo avanzo 3 metros es a 5 como X es a Y, por decir así, ¿ya? Cualquier dimensión, dice el punto C, cualquier dimensión real situada sobre R será convertida en el dibujo mediante una simple paralela entre A y B. Por ejemplo, si yo tengo 5 es a 3, mi proporción va a ser de que yo, por ejemplo, si pongo 6 acá, es a X. Voy a escribir acá con el lápiz para que se me entienda eso. Por ejemplo, tengo el valor 3 es a 5 y yo quiero saber, por ejemplo, quiero trabajar otro tipo de escala basado en esta proporción, entonces digo, si mi dimensión real era 5 y ahora la aumento, perdón, si aumento mi escala a 4, acuérdense que la primera cifra es del papel, si aumento mi escala a 4, ¿cuál será mi dimensión real? X. Y ahí ustedes resuelven la ecuación, ¿no es cierto? X, disculpen mi caligrafía en el mouse, que es horrible. X es igual a 5 por 4 dividido 3. ¿Ya? Esa es la forma de sacar
el factor de escala. Es así como se calcula un factor de escala, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Eso quiere decir que yo puedo trabajar con cualquier escala que se me ocurra para mi comodidad. Y ojo, recalco esto, para mi comodidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora de que existen escalas recomendadas, escalas que son normalizadas, ¿ya? No es llegar y en el plano, en un documento formal, expresar, ¿no es cierto?, la escala que se me ocurra. Uno es a 3,25, por decir así, un ejemplo, ¿ya? No, hay escalas que son normalizadas y las tenemos ahí, por ejemplo, en pantalla. Tenemos, por ejemplo, la escala de ampliación, ¿ya? La escala de ampliación que son 2 es a 1, 5 es a 1, 10 es a 1, 20 es a 1, 50 es a 1, etcétera. Ya hay una proporción, si ustedes se fijan, hay una correlación, hay una proporción. Y tenemos la escala de reducción, ¿no es cierto? Como son 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 10, 1 es a 20, 1 es a 50, 1 es a 100, y siguen subiendo, y vamos a ver en el contexto que trabaja el topógrafo en escalas, ¿ya? Para que tomemos también conciencia de ello. Y hay casos especiales donde la construcción, ¿no es cierto?, debido a la complejidad de los trabajos que se hacen y los planos que están en obra, trabajamos entonces con escalas un poco distintas. Estas son la excepción a la regla, 1,25, 1,30, 1,40. ¿Ya? Eso solamente en el contexto de la construcción. Ahora, si yo paso a las escalas normalizadas, formales, nosotros tenemos acá, por ejemplo, que en la fabricación e instalaciones, ¿ya? Tenemos las escalas en un rango del 1 es a 2 hasta el 1 es a 200. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, este cuadrito, ya les va a servir mucho. En construcciones civiles, en obras civiles, el rango de escala va de reducción de 1 es a 5 hasta 1 es a 1000. Y miren la topografía. El rango de escala que usa la topografía es la topografía que más escala usa, ¿ya? Que parte desde el 1 es a 100 hasta el 1 a 50.000, ¿ya? 1 es a 50.000. Entonces, la topografía, nuestro rubro, es el que trabaja con mayores escalas de reducción. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros nos toca medir las carreras que están ligadas a la ciencia de la Tierra, porque la topografía está, ojo con esto, un paréntesis, la topografía no es ligada a la construcción, la ocupan harto en la constru, pero esencialmente la topografía está ligada a las carreras de las ciencias de la Tierra, es una carrera técnica científica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene aplicaciones en estudios científicos, geología, geodesia, geomensura, ¿ya? Geografía, ¿ya? Ese ámbito es la esencia de la topografía. Y trabaja, como ya dije, con las escalas de reducción más amplias. Tenemos también los proyectos de urbanismo, arquitectura, ¿ya? Donde trabajan con escalas del 1 al 500 hasta 1 al 50.000. Igualamos en la mayor escala de deformación, perdón, de reducción, pero en la escala de reducción mínima, nosotros llevamos la delantera en lo que es macro, en las cosas grandes. 1 es a 100, 1 es a 500. Y en la escala de ampliación se trabaja, ¿no es cierto?, desde el 2 es a 1, 5 es a 1, 10 es a 1, 20 es a 1, 50 es a 1. Esto es aplicable para todas las ramas, ¿ya? Para todas las ramas. Puede haber algo por ahí en topografía, aunque lo dudo, que no se pueda representar a escala real en la hoja y hay que ampliarla, insisto. Lo dudo, pero uno nunca sabe, ¿ya? Lo dudo. No he visto, no me ha tocado. Pero como insisto y reitero, no, uno nunca sabe con lo que se puede encontrar en terreno, uno que haya que detallar. ¿Ya? Bien. Para poder medir escalas,
Para poder medir las escalas, nosotros tenemos este elemento que se llama el escalímetro, ¿ya? El escalímetro. Y el escalímetro, voy a cambiar un poquito la pantalla para mostrarles el que tengo yo acá, que es prácticamente las mismas dimensiones, pero para mostrarle un poco el uso, ¿ya? O la composición de este escalímetro ya de forma un poquito eh, más en vivo, ¿ya? A ver, no sé si me están viendo, espero que sí. Ya, tenemos entonces que el escalímetro está compuesto, a ver, ahí sí. El escalímetro está compuesto por 6 caras, ¿ya? Son 6 caras que tenemos acá. Tiene una forma como estrella, ¿ya? Tiene una dimensión de 30 centímetros, generalmente. Hay escalímetros que son más chiquititos, tanto en forma de estrella como en longitud, ¿ya? Pero en lo que más habitualmente van a encontrar esto. Ojo, esto no es una regla. Y lo voy a enfatizar mucho. Esto, me van a disculpar, pero esto no es lo mismo que esto para el uso. Tiene las mismas graduaciones, ¿no es cierto? El centímetro de la regla va a ser el mismo centímetro del escalímetro, no hay problema con eso. Pero esto es solamente a modo para consultar, y lo enfatizo eso, para consultar, no es para trazar, ¿ya? No lo usen para trazar, porque el material del escalímetro, a menos que sea de aluminio, el material del escalímetro es un material blando. Entonces, cualquier cosa lo va a alterar y ya tu línea no va a ser recta, ¿ya? Y a veces el mismo calor también la empieza a achatar un poco, ¿ya? Así que tengan cuidado. De hecho, la mía está viejita ya y ahí tiene, no sé si se alcanza a ver, tiene un sacadito ahí, ¿ya? Porque ya lleva años este escalímetro. Este escalímetro solamente me sirve a mí como herramienta de consulta. ¿Para qué me sirve el escalímetro? Para conocer las relaciones en cuanto a tamaño de escala que hay en un plano, ¿ya? Saber qué escala yo voy a medir, si ahí me dice, por ejemplo, la cota, que es la dimensión que tiene ese dibujo, me dice que son 2 metros, entonces yo voy a tratar de buscar con el escalímetro dónde me coinciden los 2 metros y ahí voy a saber la escala en la que está. En este caso, por ejemplo, en este caso yo tengo la escala, aquí se especifica la escala, 1 es a 100, 1 es a 75, 1 es a 125, ¿ya? Y después yo lo doy vuelta y sigo. Tengo la escala 1 es a 50, 1 es a 25 y 1 es a 20, ¿ya? Esas son las escalas típicas que trae este escalímetro. Pero no nos tenemos que desanimar en cuanto a si yo necesito saber un plano que mide, dice ahí que escala 1 es a 1000 y necesito saber la distancia entre un punto y otro. Y acá no tengo la escala 1 es a 1000, ¿ya? Si nos vamos al PowerPoint nuevamente, les comparto nuevamente el PowerPoint. En el PowerPoint vemos, por ejemplo, que nosotros podemos ocupar las escalas, ya las escalas que ya trae el escalímetro, las podemos relacionar con múltiplos de 10, ¿ya? Y ahí los tiene. Por ejemplo, una escala 1 es a 100, yo la puedo usar para escalas que son de 1 es a 10, le quito un 0, ¿no es cierto? Le quito un 0. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en mi escalímetro, en la escala 1 es a 100, me dice que son 10 metros, entonces yo le quito un 0 y va a ser 1 centímetro. Donde dice 10, va a ser 1 centímetro en la escala 1 es a 10, ¿ya? En la escala 1 es a 1000, ¿ya? Vamos a agregar un 0, quiere decir que donde dice 10 centímetros van a ser ahora 100, le vamos a agregar uno más, ¿ya? Eso es lo que me está especificando. En este caso, en la escala, en el escalímetro, de hecho, dice en la numeración,
sé si se puede ver ahí, ahí lo estoy mostrando, dice 1M. ¿Qué quiere decir 1M? De que mi centímetro en la escala 1:100 vale 1 metro, ¿ya? Y así yo puedo utilizar, por ejemplo, en la escala 1,75 del escalímetro, yo puedo trabajar 1:750 y en 1,7,5. En la 1:125 puedo trabajar en la 1:1250 o en la 1:12,5. En la 1:50 puedo trabajar en la 1:500 y en la 1:5 y así. Así avanzando, ¿no es cierto? Yo puedo echar mano de los múltiplos de 10 para poder usar el escalímetro en dibujos de proyectos de mayor envergadura, ¿ya? Entonces, en vista a lo ya explicado, la actividad que ustedes van a tener que entregarme el próximo miércoles es responder estas preguntas que yo les hago, ¿ya? ¿Qué es una escala? ¿Para qué se utiliza la escala? Explica qué significa que un dibujo esté representado a escala 1:5. ¿Qué tipo de escala es? ¿Ya? ¿A qué escala representarían las plantas de tu pieza, de tu habitación, para que se ajusten al tamaño de una hoja carta? Entonces ustedes van a tener que trabajar con la escala normalizada y decir, ah, ya, con tal escala me cabe mi pieza representada en el dibujo, en la hoja de tamaño carta. Averiguar la escala más adecuada para representar en una hoja carta un armario de 2,40 metros de alto por 1 metro de ancho. Yo tengo que dibujar este armario en una hoja tamaño carta, entonces lo que yo tengo que saber y tengo que averiguar con las escalas normalizadas, ¿no es cierto? Que ya las vimos en el cuadradito ese que está en la parte de instalaciones, yo creo que van a trabajar con ese rango de escala. Ustedes van a ver qué escala les sirve para poder representar este armario en la hoja. Queremos dibujar una recta real muy grande, por ejemplo, que mida 2000 milímetros. Y ahí tienen que investigar, si es que no saben, la conversión de milímetro a centímetro y a metro, ¿ya? En un papel tamaño carta. ¿Qué recomienda? ¿Qué debo hacer yo para poder representar esa línea de 2000 milímetros en una hoja tamaño carta? Si se fija, estoy usando el tamaño carta porque es la hoja que tenemos más accesible en este momento, ¿ya? Tenemos un dibujo con una escala 1:50. ¿Qué quiere decir ese valor? ¿Qué quiere decir que esa escala es de 1:50? Averiguar la escala más adecuada para representar en una hoja carta una lámpara de 30 centímetros de altura y 25 centímetros de anchura. ¿Ya? Alguien entró con su audio. Ahí lo puso, silencios. Averiguar la escala más adecuada para representar en una hoja tamaño carta, ¿no es cierto? Un botón cuadrado que mide 4 milímetros de lado. ¿Ya? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué escala debo usar allí? Sobre un mapa, y aquí vamos ya en el contexto de la topografía, sobre un mapa de 1:50.000, que es la máxima escala que está en nuestro rango, se mide una distancia de 4 centímetros entre dos pueblos. Yo tengo un mapa, ¿no es cierto? Tengo un mapa de 1:50.000 y con mi regla voy y necesito saber la distancia que hay entre dos puntos, ¿ya? Y en mi regla mide 4 centímetros. La primera pregunta que le hacen es, ¿qué distancia hay entre ambos pueblos? Otra pregunta, si sé que la ciudad más cercana al primer pueblo está a una distancia de 8 kilómetros, ¿cuántos centímetros correspondería sobre el mapa yo tengo? Yo sé, ya en mi cabecita yo sé que entre este punto y este punto entre esta ciudad y esta ciudad son 8 kilómetros y estoy usando un mapa que es de 1:50, ¿ya? 1:50.000, perdón. Entonces, qué dimensión en centímetros en la regla equivalen esos 5 kilómetros? Una llave está dibujada a escala 5:1. Contesta la siguiente pregunta. ¿El dibujo es de reducción o de ampliación? ¿El dibujo es más grande o más pequeño que el objeto real?
Si la llave real mide 6 centímetros de largo, ¿cuál será su longitud en el dibujo? Si la llave dibujada mide 12 milímetros de grosor, de grueso le puse, ¿cuál será el grosor de la llave real? Y por último, el pomo de una puerta está dibujado a escala 1:1. Contesta la siguiente pregunta. ¿El dibujo es de reducción o ampliación? ¿El dibujo es más grande o más pequeño que el objeto real? Si el pomo, mide 50 milímetros de largo, ¿cuál será la longitud en el dibujo? Si el pomo mide 50 milímetros de ancho, ¿cuál será la anchura en el dibujo? La segunda pregunta, el plano de un ordenador, de un computador, ¿no es cierto? Está dibujado a escala 1:3. Contesta la siguiente pregunta. ¿El dibujo es de reducción o de ampliación? ¿El dibujo es más grande o más pequeño que el objeto real? Si la altura del ordenador en el dibujo es de 200 milímetros, ¿cuál será su altura en la realidad? Si el ancho del ordenador en el dibujo es de 60 milímetros, en el dibujo, ojo con esto, hay que leer bien, ¿qué valor tendrá esta dimensión en la realidad? Si la profundidad del ordenador real es de 600 milímetros, ¿qué valor tendrá esta dimensión en el dibujo? Esa es la actividad que tienen que entregarme el próximo miércoles. Abran su audio, yo voy a terminar la grabación en este momento.